esta característica acusada de tener más de un significado y vamos a tratar de conectarlas en un sentido, como les digo, que sea relevante. Voy a compartir pantalla. Ahí apareció. Ya lo acepté. Muy bien. Está bien. A ver, entonces, ahí se supone que deberían. Ahí está. Ahí fue. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, esos son los tres, digamos, conceptos o nociones que nosotros vamos a comentar brevemente. Cuando hablamos de proceso constituyente es porque estamos hablando de una nueva constitución. Primera pregunta, ¿qué es una constitución? ¿Qué creen ustedes que es una constitución? Si yo les preguntara así, digamos, en términos generales, ¿qué es una constitución? ¿Qué me podrían decir? La base de las leyes. Bien, sí, es la base de las leyes, perfecto. De hecho, dentro de lo que es un ordenamiento jurídico, como se dice en el lenguaje del derecho, es la ley fundamental. Efectivamente, es la ley fundamental. ¿Y qué puede significar que sea la base de las leyes? ¿Qué puede significar que sea esta ley fundamental? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué puede ser tan importante? Tan importante que de hecho en un mes más estamos llamados a votar por un plebiscito acerca de si vamos a redactar o no una nueva constitución. Y eso es particularmente importante en un país como el nuestro que nunca ha tenido esa experiencia, ¿no? A ver, Bueno, ¿alguien que quiera hablar? María José, creo que era, que alguien levantó la mano. Sí, ¿yo se escucha? sí, Alicia. Podría referirse a qué importante es la Constitución, ya que podríamos decir que es la manera en que compone, forma y es la base estructural de todos los elementos constituyentes que le consiguen. Es como, es como la base de todo, como decía una compañera. Vamos, muchas gracias. En esa línea vamos a ir un escalón un poco más adelante y vamos a decir que una constitución es una decisión. Tiene básicamente dos significados, llamémosle así. Normalmente se dice, cuando pensamos en la constitución, pensamos, normalmente los abogados, pensamos en un texto, en un libro, ¿no? Donde se consagran una serie de reglas y principios que tienen que ver con cómo se ordena la sociedad. Y ahí está un poco la respuesta a la que mencionaba su compañera recién, nuestra invitada, en relación a que es como la ley fundamental. Pero antes que eso, la Constitución es una decisión fundamental. Eso es básicamente una Constitución. Es una decisión fundamental. ¿Decisión respecto de qué? Respecto de cómo se configura el poder político de una sociedad. Eso es, digamos, la quintesencia de una Constitución. El texto constitucional, cuando hablamos de Constitución, también generalmente, como les decía, los abogados y abogadas pensamos en un texto constitucional, un libro, una impresión, un documento. Pero ese libro, ese texto, es ahí donde se consagran las reglas y principios que formalizan la configuración. Es decir, primero está la decisión y después está el texto, ¿no? Entonces, una constitución es una decisión fundamental respecto de cómo se configura el poder político de una sociedad. Y por lo tanto, por eso es tan importante. Digamos, se va a decir, ese poder va a ser un poder limitado, ese poder, digamos, va a ser un poder para producir transformaciones sociales, puede ser un punto de equilibrio también entre ambos polos, también es cierto, ¿no? Entonces, digamos, eso es muy importante subrayar. La Constitución, entonces, es una decisión fundamental respecto de, ¿qué cosa? Respecto del poder político, cómo se configura. ¿Y cómo va a configurar el poder político? Bueno, estableciendo órganos y procedimientos. Por ejemplo, órgano ejecutivo, por ejemplo, órgano legislativo, por ejemplo, órgano judicial.
y también estableciendo límites o marcos de actuación de estos poderes. Y esos límites y marcos de actuación de los poderes básicamente son los derechos de las personas, los derechos, los que se conocen como derechos fundamentales. Una de las grandes, digamos, cuestiones, una de las grandes discusiones que ha tenido la Constitución actualmente vigente es que se ha dicho por autores como, por ejemplo, los que ustedes ven citados en la lámina, Atria, Salgado, Willeman, la Constitución del 80, está diseñada con un objetivo, tiene una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Neutralizar la voluntad política del pueblo. O sea, está pensada como una decisión neutralizadora, como una decisión que es, la idea es formar un orden social y económico en dictadura, como bien señalaba una de nuestras invitadas, y petrificar en la medida de lo posible ese orden social y económico a través de una constitución que impidiera cambios a ese orden social y económico que fue instalado en esa época. ¿Y cuál es la decisión, por lo tanto? Neutralizar la capacidad política del pueblo de tomar decisiones transformadoras. Les doy un solo ejemplo que dan estos mismos profesores que ustedes están mirando en la lámina. Digamos, parece increíble que tengamos un sistema de salud como el sistema de ISAPRES, en el que durante años, durante 10 o más años, se presentaron en contra de ese sistema de salud 1 millón de recursos de protección. 1 millón de recursos de protección reclamando por actuaciones arbitrarias por parte de las ISAPRES y el sistema político, por ejemplo, no pudiera hacer nada al respecto o decidiera no hacer nada. ¿No? Entonces, uno puede decir, bueno, es un problema social, sí, ¿y por qué no se hace nada? Porque la Constitución, de una u otra manera, impide esos cambios, respecto también de la previsión social, respecto también de los derechos sociales, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? Etcétera. Entonces, la primera cosa es que una constitución es una decisión respecto a cómo se configura el poder político de una sociedad. La constitución no hay que mirarlo como una especie de, digamos, baúl mágico en el que salen todas las soluciones. Lo que va a ocurrir, si todo sale como debería salir, es que se supone que el 25 de octubre, muy probablemente, Chile debería estar votando por una nueva constitución, y cuando salga esa nueva constitución, se apruebe esa nueva constitución, se supone que debiera, si todo sale bien, digamos, lo que se habilitaría es que la política podría tener sentido, ¿no? Porque en este minuto, con una constitución petrificada como la que tenemos, ¿no? La política en la práctica no, digamos, ha perdido la relevancia y el sentido que tiene para una sociedad democrática, que es definir lo que va en el interés de todos y todas, porque el modelo está planificado a favor de los intereses de un grupo pequeño y privilegiado. Proceso constituyente. Por otra parte, descentralización. ¿Qué significa descentralización o qué implica descentralización? Para entender la idea de descentralización, hay que partir de la base de que nuestro país, Chile, se define como un Estado unitario, pero no es solamente el hecho de que sea unitario, sino que además es un Estado altamente centralizado. ¿Qué significa que sea altamente centralizado? Significa que el poder político radica en un solo centro de impulsión, ¿no? A nivel nacional. Eso quiere decir que el poder político está concentrado en la capital y ese poder político, digamos, se distribuye territorialmente nombrando representantes, ¿no? Y para decirlo en términos bien un poco esquemáticos, el poder político de este país está centralizado en la capital y en las regiones lo que hace este poder político es nombrar a representantes que vienen a ser como, para decirlo de una forma así un poco caricaturesca, vienen a ser como embajadores políticos de la capital en los diferentes territorios. Entonces, eso implica que decisiones en materia fiscal, que tiene que ver con los ingresos y gastos del sector público, digamos, las grandes decisiones y las decisiones más relevantes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, cultural, etcétera, etcétera, son tomadas a nivel central en las cumbres del aparato del Estado, digamos, y son ejecutadas en los territorios por representantes
del poder central. Una relación muy vertical de arriba hacia abajo. Entonces, la descentralización, en cambio, implica un proceso distinto. Implica básicamente que los territorios ya no sean gobernados o administrados por representantes del poder central, sino que sean gobernados o administrados por autoridades electas democráticamente ahí, en el territorio respectivo. También que sean autoridades que puedan ejercer atribuciones, ¿no? Eso quiere decir puedan cumplir funciones en materia de desarrollo económico, desarrollo productivo, en el ámbito social, etcétera, que sean transferidas desde el nivel central, una especie de entrega de poder territorial, si se quiere, y implica también que estos gobiernos regionales se encarguen de participar también en la distribución de ingresos y gastos del sector público, ¿no? O sea, no simplemente recibiendo una cierta asignación, por decirlo de una manera esquemática, nuevamente un poco caricaturesca, no recibiendo una especie como de presupuesto, como si fuera un servicio público más, una especie de mesada, digamos, ¿no? Una anualidad, sino que generando recursos propios a partir de impuestos locales, por ejemplo, y participando del presupuesto, tomando decisiones respecto de cómo se va a gastar y en qué se va a gastar. Entonces, descentralización básicamente implica estas tres cosas. Autoridades electas democráticamente en el territorio, que tengan atribuciones y competencias y que tengan también un cierto margen de maniobra en el sentido presupuestario, o sea, que tengan recursos propios. Lo que me interesa subrayar de esto que estamos hablando es que si uno lo mira así en cierta perspectiva, descentralizar implica, o puede implicar, tampoco en esto hay decisiones de situaciones mágicas, ni muchísimo menos, y tampoco podemos dejar de tener presente que la descentralización también puede generar bastantes vicios, ¿no? Que el centralismo genera una serie de vicios y atrofias para el desarrollo territorial. Bueno, la descentralización también puede tener sus propios vicios y sus propias situaciones de riesgo que hay que vigilar con cuidado. Pero así y todo, uno puede entender que descentralizar implica o puede implicar redistribuir poder. O sea, la descentralización no es solamente, por así decir, una técnica como para administrar mejor, digamos. Sí, puede ser eso, pero el norte que moviliza un proceso genuino de descentralización y que le da sentido, o que debiera darle sentido en buena medida, es el hecho que se redistribuye poder. Y creo yo, los que tienen más claro esto han sido precisamente aquellos que se han opuesto de manera sistemática al proceso de descentralización. La mejor, digamos, demostración de que implica redistribución de poder es que precisamente los más renuentes a este proceso son aquellos que se ven beneficiados directamente por un modelo de centralización como el que tenemos en nuestro país. Por último, participación, ¿no? Son tres conceptos que estamos hablando. El proceso constituyente, ¿no es cierto? Una nueva constitución, descentralización y participación. Cuando hablamos de participación, podemos pensar que hay dos significados a esta noción de participación, que no son contrapuestas entre sí. Primero, hablamos de participar como cuando ejercitamos un derecho individual, ¿no? Ese significado está muy bien, porque además el derecho a participar está reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos. Si ustedes revisan, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera, reconocen a la participación como un derecho, y sí, es un derecho, puede entenderse como un derecho individual, como el ejercicio de una facultad individual. Y la participación, además, puede manifestarse en diferentes sentidos. Cuando votamos en una elección, sí, pero también la participación implica un proceso, o puede implicar un proceso que no se circunscriba solamente a votar cada cierta cantidad de tiempo, sino que en participar en el proceso de construcción de decisiones colectivas. Y ese es un segundo significado de participación que también es muy relevante. Es muy relevante. Puede entenderse la participación como un derecho individual, sí, pero pareciera ser que es mucho más
rico, más robusto, es mucho más sugerente, ¿no? Entender el significado de la participación como un proceso de construcción social de decisiones que tienen que ver con el interés general. Cuando decimos que algo tiene que ver con el interés general, cuando es algo que tiene que ver con el interés de todos y de todas, ¿no? Por ejemplo, la discusión que se ha dado respecto a la nueva Constitución y que garantice derechos sociales o de una manera diferente a como lo contempla la Constitución actual. Digamos, los críticos de la actual Constitución en materia de derechos sociales dicen, por ejemplo, que la actual Constitución, la Constitución del 80, menciona algunos derechos como que se conocen como derechos sociales, pero no lo contempla en el sentido de garantizar esos derechos, sino que más bien menciona esos derechos como una manera de los mira como un espacio de organización de mercados para el sector privado, ¿no? Digamos, está pensado esos derechos como la organización de esos derechos como una manera de garantizar espacios de mercado para emprendedores, si se quiere, ¿no? Pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos en el sistema de la previsión social, ¿no? En el caso de la educación, con la educación pagada, y todos los problemas que surgieron respecto de algunas prácticas de la educación particular subvencionada. Pensemos en la salud con las ISAPRES, pensemos en la previsión social, ¿no? El tema de las AFP. Hay algunos autores que sostienen que las AFP, es decir, el sistema de previsión social contemplado en Chile, en estricto rigor, no es un sistema de seguridad social. Lo que realmente Claro. es un sistema de cuentas individuales de ahorro forzoso, ¿no? Pero que no es un sistema de seguridad social. Y no es un sistema de seguridad social porque falta un componente de redistribución solidario que todo sistema de seguridad social genuino tiene, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de participación, para ir cerrando este punto, entonces, estos dos significados, participación como un derecho individual y participación, porque no es contrapuesto, como un proceso de construcción social de decisiones que tienen que ver con el interés de todos y de todas. Ahora sí, para ir cerrando y no abusar del tiempo y podamos conversar y hacer algunos comentarios, reflexiones, etcétera. ¿Cuál podría ser un común denominador a estas tres nociones que hemos comentado? Proceso constituyente, descentralización y participación. La idea del poder. Yo creo que seguramente pueden haber varias ideas que sean comunes denominadores, pero una fundamental, una idea fuerte, un común denominador fuerte, es la idea del poder. Y me gustaría subrayar dos cuestiones respecto al poder. La primera es una definición que da el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto al poder. Va a decir que el poder es la capacidad de acción posibilitada socialmente y distribuida asimétricamente. ¿Sí? Que es una bonita definición, capacidad de acción posibilitada socialmente y distribuida asimétricamente, ¿no? Posibilitada socialmente porque precisamente son las condiciones sociales lo que permiten que alguien o un grupo de alguienes, para decirlo de una forma así pintoresca, que uno o un grupo o muchos puedan producir ciertos resultados, ¿no? en los demás, ¿no? Es capacidad de acción posibilitada socialmente y distribuida asimétricamente, sin duda. De hecho, digamos, el gran problema o la gran cuestión que ante las sociedades democráticas es cómo hacemos para distribuir con cierto nivel de igualdad el poder, precisamente. De hecho, las sociedades más horizontales de nuestro planeta son sociedades más democráticas, por definición. Uno lo mira en los países más avanzados del planeta. No existe, por supuesto, ni el país perfecto, ni la democracia perfecta, ni la igualdad perfecta. Pero dentro de los países más avanzados del planeta, si un extraterrestre, como suelo ejemplificar con mis estudiantes, si un extraterrestre se baja de un protovolador, por ejemplo, y digamos aterrizar probablemente en Noruega, ¿no? Que es el país número 1 en desarrollo humano a nivel mundial, claro, probablemente podría hacerse la idea de que el planeta Tierra, si todo el planeta Tierra es exactamente igual que Noruega, sería un mundo muy igualitario, con diferencias sociales, digamos, bastante atenuadas, digamos, y esta impresión sería muy distinta si se bajara, por ejemplo, en un país del África subsahariana,
o en América Latina, en América del Sur, ¿verdad? Son situaciones muy distintas. Pero una evidencia que arroja los estudios sobre el desarrollo es que los países más igualitarios, que no significa, por supuesto, que sean idénticos, ni mucho menos, ni Corea del Norte, ni la Unión Soviética, digamos, que son esos típicos, digamos, comentarios un poco de humor medio dudoso que habitualmente se dice cuando se plantea la importancia de la igualdad, ¿no? Los países más igualitarios, digamos, son los países más democráticos. Y los países, a su vez, más democráticos suelen ser más igualitarios. Y una segunda idea respecto al poder, está muy interesante, que es la que plantea un destacado intelectual francés, Pierre Rosanvallon. Dice, el poder no es una cosa, sino que una relación, ¿no? El poder no es una cosa, sino que una relación. Y por lo tanto, son las características de esta relación las que definen la diferencia entre una situación de dominación o una simple distinción funcional entre gobernantes y gobernados, ¿no? Es decir, el poder en una sociedad se va a entender si es o no democrática esa sociedad, si el poder da lugar a una relación de dominación entre gobernantes y gobernados o una simple distinción funcional entre gobernantes y gobernados. Una simple distinción funcional quiere decir que, claro, hay alguien que gobierna y hay otros que son gobernados, pero es una distinción que, por así decir, es contingente, transitoria. No son, digamos, distinciones eternas, pétreas, ¿no? Que se heredan, digamos, ¿no? ¿Y qué implicancia puede conllevar esto último? Que el poder es una simple, en una sociedad digamos, que podamos distinguir entre gobernantes y gobernados y una distinción funcional, que si el poder en una sociedad determinada es una simple distinción o se traduce en una simple distinción funcional entre gobernantes y gobernados, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el poder puede ser apropiado por los ciudadanos, ¿no? Si hay un tipo de sociedad en que el poder define relaciones digamos, de dominación entre gobernantes y gobernados, bueno, en una sociedad así el poder no puede ser, digamos, apropiado por los ciudadanos, ¿no? Porque definitivamente hay una oligarquía o una casta que manda y el resto está sometido. Pero si existe una sociedad en que el poder es entendido de una forma que da lugar a una distinción entre gobernantes y gobernados como una simple distinción funcional, eso significa que el poder puede ser apropiado por los ciudadanos, ¿no? El poder puede ser apropiado por los ciudadanos y por lo tanto construir un tipo de sociedad más horizontal, más igualitaria, ¿no? Cada cual cumple sus roles, sus papeles, pero eso no significa que haya una especie como de sangre azul o de derecho divino por parte de los gobernantes, ¿no? Los gobernados tienen la posibilidad, sí, reconocen que hay un grupo de gente que está gobernando, y está gobernando porque llegó ahí por elecciones democráticas, limpias, transparentes, etcétera, etcétera, pero esos gobernantes tienen que cumplir con la ley, tienen que sujetar su procedimiento a lo que establece justamente la ley y la Constitución, tienen que respetar los derechos de los gobernados y, muy importante, tienen que rendir cuentas, ¿no? Lo que se conoce en la teoría política y jurídica como accountability, como dicen los anglosajones, y no tiene una traducción, no tiene una traducción literal al castellano, y la traducción más cercana es precisamente rendición de cuentas. La idea aquí básica es que los gobernantes, así como todas las autoridades, toda la gente que tenga poder, debe explicar, justificar e informar respecto a las decisiones que toman. No basta con decir yo soy el que respondo por las decisiones y punto, sino que tiene que explicar, justificar e informar respecto a las decisiones que toma y eventualmente esa autoridad, esa persona que tiene poder, eso es muy importante, para que alguien pueda rendir cuentas, ese alguien tiene que tener poder, ¿no? Ese alguien que rinde cuentas, digo, está expuesto también eventualmente a sanciones por sus acciones u omisiones. Y por lo tanto, la rendición de cuentas también es parte de un marco de una participación de una sociedad democrática y estando en un proceso constituyente, sería interesante que estas ideas también encontraran acogida en esa discusión. Eso quería comentarles a ustedes y con mucho gusto
Y con mucho gusto me gustaría, evidentemente, escuchar sus comentarios y ver si hay espacio para alguna reflexión. Eso es, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría agregar algunas cosas que habló el profe Iván. Primero, decir, por ejemplo, que el PNUD dice que la constitución actual ya no proporciona normativo adecuado para los desafíos sociales, económicos y políticos, que fue lo que él decía con una palabra un poco más jurídica. Y también agregar lo que dice una socióloga que se llama Claudia Hayes, que quizás la conoce el profe Iván, que tiene de hecho presenté su libro. Claro, ella tiene, habla mucho del tema de la Constitución, en especial ahora último de la Asamblea Constituyente, pero ella también dice algo similar a lo que decía el profe Iván, desde otra mirada social, que bueno que la Constitución no agrega un programa político, no es que agregue programas sociales, pero sí la Constitución actual tiene un solo problema, o sea, no es que tenga un solo problema, tiene un gran problema que no permite que se generen políticas sociales. Y ese es un problema que esperamos que ahora, con el cambio constitucional, se solucione. Porque ha pasado muchas veces que quieren hacer cambios en la educación o cambios en el sistema del FP o que no hay el derecho a la vivienda y todo eso, está regulado en la Constitución. Entonces, igual es importante. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esa Constitución? Si va a ser por una comisión mixta o si va a ser por la constituyente, ahí habrá que resolverlo. Ojalá fuera la Asamblea Constituyente y que no sea algo secuestrado por los políticos, que los independientes tengan los cupos necesarios. Y bueno, de eso último, de la Asamblea Constituyente, agregar que siempre se da el ejemplo, ¿no?, de que Venezuela es el único país que ha hecho la Asamblea Constituyente y en realidad eso no es así. Países como Italia, España, Bolivia, Colombia, entre tantos otros, creo que son como 25 países, también han hecho asambleas constituyentes. La de Chile se caracteriza, bueno, la propuesta que tienen es que sea paritaria y, si no me equivoco, no hay ninguna constitución que tenga esa característica. Solo eso quería agregar. Javiera, sí, sin duda, yo me adhiero y efectivamente sería, como bien dice Javiera, claro, es una cosa como media pintoresca, digamos, del debate político chileno, pero efectivamente hay dos modalidades para votar al momento de redactar una nueva constitución. La Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional. La Convención Constitucional es un cuerpo elegido democráticamente, íntegramente elegido de manera democrática, y compuesto por representantes que van a abocarse a redactar la Constitución, y la Convención Mixta Constitucional es un cuerpo mixto, compuesto por representantes electos democráticamente y por parlamentarios en ejercicio. Y como dice Javiera, en realidad la primera fórmula es una asamblea constituyente, digamos, ¿no? Claro. Es lo que en el mundo civilizado se conoce como asamblea constituyente, pero acá, por el cutis, digamos, político, o sea, el cutis de algunos sectores políticos no le gusta la palabra asamblea constituyente, y por eso se optó por ponerle otro nombre a lo que es lo mismo. Había una chica que está, una invitada, perdón, que está levantando la mano. Sí, también quería decir que es súper importante que gane esa opción, porque si se hace la mixta sería lo mismo. Entonces seguiríamos con los mismos problemas y seguiríamos estancados en lo mismo. Entonces también creo que es súper importante votar a prueba y convención constitucional. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Claro. Confianza. Tengo una pregunta. Fundamentalmente, ¿ustedes de dónde están comunicándose con nosotros? ¿De qué ciudad? ¿Serena, Coquimbo, alrededores, esta región, fuera de esta región? ¿De qué colegio? También sería ¿De qué bueno. colegios también?
¿Alguien que nos quiera contar? María José.